Plano inclinado. Plano inclinado es otra máquina simple y se denomina así a toda superficie lisa y pulida que forma un ángulo con la horizontal. Este plano se emplea para levantar objetos deslizándolos por el mismo y de esta forma ahorramos fuerza. Los elementos son el peso del cuerpo que se quiere levantar, que aquí está, la fuerza F que hay que hacer para levantarlo, y la normal. La normal, recuerden que es siempre perpendicular a la superficie. En este caso sería la hipotenusa del plano inclinado. Fíjense que forma un triángulo rectángulo. Y el peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Este peso, por ángulos alternos e internos, este ángulo alfa es igual a este de aquí. Entonces el peso lo puedo descomponer en sus componentes, como ya vimos en la clase anterior, que la fuerza de peso iba a tener dos componentes, una en el eje X y la otra en el eje Y. Pero acá, como estamos corriendo el sistema de ejes cartesianos en un ángulo alfa, este ángulo alfa del plano inclinado por alternos internos es igual al ángulo alfa que se establece aquí. Entonces, yo voy a decir que la componente X va a ser igual al módulo del peso por el seno del ángulo, mientras que la componente Y en el plano inclinado va a ser el módulo del peso por el coseno del ángulo. Para que se cumpla la condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y debe ser 0. Entonces, ¿qué fuerzas son las que actúan sobre el eje X? Bueno, sobre el eje X actúa la fuerza F y la componente X del peso. Entonces, el peso en X menos la fuerza es igual a 0, es decir, que la componente X del peso es igual a la fuerza, es decir, que la fuerza que yo tengo que hacer para mantenerlo quieto al objeto a esa altura será el módulo del peso por el seno del ángulo. Y en el eje Y no hay movimiento, entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0 y la normal va a ser menos la componente Y del peso es igual a 0, es decir, que la normal es igual al peso en Y. Entonces la normal es el módulo del peso por el coseno del ángulo. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, una cuña, un peralte, cuando se quieren subir cosas a un camión, se coloca una tabla y por encima de la tabla se va corriendo los pesos. Si me dieran como dato, además de esto, la altura a la cual se encuentra el objeto, es decir, la altura del plano inclinado y el largo del plano inclinado, puedo usar la condición de equilibrio para palancas. Aquí es igual, nada más que ahora en lugar de ser brazo de potencia será altura, es decir, el peso por la altura es igual a la fuerza F, que es la resistencia, por la longitud del plano inclinado.